Goku en Date Alive. Prólogo. Antiguo aliado. Las personas caminaban por la calle en la mañana, algunas apresuradas por llegar a sus trabajos, a sus escuelas, o apresuradas por hacer las compras para sus familias. Él, por otro lado, solo observaba la ciudad, la veía cada que podía, ya que sabía que del quedarse mucho tiempo en el lugar sería peligroso. Había tenido problemas en el pasado en ese lugar, pero el que haya pasado tiempo en supuesta desaparición, le ayudaba mucho a pasar como si nada en el lugar. Se trataba de un chico intimidante para muchos por su mero físico y su mirada tranquila y algo fría. Estaba tapado con una sudadera deportiva, ya que acababa de salir de un gimnasio local, teniendo en su cabeza el gorro de su prenda, pero aún con se le podía ver del como una punta del cabello salía de siendo como un pequeño pico de un intenso negro oscuro el que sobresalía de su gorro. Estando en dirección de un restaurante para poder desayunar algo, teniendo en cuneta que él no desayunó antes de entrenar. Caminando un poco, pudo ver del cómo al parecer, y por lo que escuchaba, dos hermanos entraban al lugar, reconociendo brevemente a la chica, pero no prestando atención al chico que le acompañaba. Con unas gafas de sol cubrió sus ojos, que aunque no eran necesarias por en ese momento, no quería que ella o alguien más le reconociera en esa ciudad. Se trataba de una chica algo imperativa por lo que veía, un largo cabello que llegaba a su cintura era sujeto en su cabeza por dos moños blancos que usaba para formar dos largas coletas, que adornaban su rostro del mismo rosa de sus ojos. Teniendo ambos un uniforme escolar, pudo saber que eran estudiantes, pero al haber conocido a la chica en un pasado, sabía que ella no asistía a alguna escuela en esa ciudad. Lo de siempre, por favor. Oh vaya, ya está aquí, claro, aquí tiene. Gracias, aquí tiene el dinero. Esa fue la única interacción del encapuchado que tuvo en ese momento, pero inesperadamente, alguien chocó su espalda con torpeza, y casi hizo caer el café que era sostenido en la mano del chico. Algo que inmediatamente giró para ver de quién se trataba, y solo pudo ver a los mismos hermanos parándose de su caída. Lo siento señor, una disculpa por chocar con usted. Solo asintió con su cabeza, para luego salir del lugar, siendo esto visto con algo de duda por el joven que chocó con él hace unos momentos. Si bien, no era por sus pocas palabras, sino que por el actuar de ese modo. Espere señor. Alcanzando al mismo sujeto, le entregó lo que al parecer eran las gafas que cubrían sus ojos de la luz del sol, pero con asombro, pudo ver del cómo los ojos del hombre a quien le entregaba los lentes estaban con una cicatriz en su rostro, que pasaba desde poco más del lado de su ojo, al otro lado cruzando por ambos ojos, estando ambos con un ligero tono rojo en su retina, que al ver al chico, se asombró de que se le habían caído sus gafas, y nuevamente, con un asentimiento de cabeza las recibió para irse del lugar sin decir ninguna otra palabra. Minutos más tarde el horario escolar había empezado para muchos jóvenes y adultos sus jornadas de trabajo, aunque, para el peli negro, solo era tiempo para que termine su estadía en ese lugar antes de que sea detectado. Sin embargo, pudo ver en su mente del cómo una onda espacial aparecía cerca de la zona en la que él estaba. Algo que si bien, no le interesaba de quién venga o no, sí le intrigaba la razón del por qué pudo ver también al chico con quien se topó en ese local hace unos momentos cara a cara con el espíritu que llegaría en aproximadamente 10 minutos según sus sentidos. Ya veo, este día será interesante de pasar aquí, aunque necesito algo que me cubra bien el rostro. Dando el último trago a su café, lo terminó por tirar a un bote de basura cercano, y antes de que terminen esos 10 minutos que pudo sentir que pasaría la onda espacial compró un pasamontañas negro, que le combinaba a su vestimenta al ser de tonos oscuros y grises en algunas costuras y bordes. Bien, con esto no me podrán reconocer de ninguna forma nadie. Se fue cerca donde sería la onda espacial, para después en un callejón quitarse su gorro junto a sus gafas y colocarse el pasamontañas que recién había comprado, percatándose de que podría respirar de buena manera, se colocó nuevamente tanto sus lentes como su capucha, y solo fue cuestión de segundos, para que se pudiera ver y sentir del cómo la onda espacial había aparecido violentamente en el lugar, siendo afortunadamente en medio de las calles, lo cual llevó a un número nulo de muertes de personas, siendo también la razón que antes de eso había sonado una alarma, que alertó a todos a refugiarse de manera segura, teniendo las calles despejadas. Bien, es momento de actuar.
Empezó a caminar con dirección del cráter creado, y pudo ver que efectivamente se creaba de una espíritu, para después ver del cómo el chico con quien se había topado estaba siendo amenazado por el filo de la espada de la espíritu. Vaya, sí que lo que pude ver es verdad, este chico es algo raro al estar aquí. Acercándose poco a poco, y de manera silenciosa, pudo ver de una posición más cercana a ambos, quienes solo prestaban su atención al otro. ¿Tú también estás aquí, para matarme? Esas fueron las palabras que pudo escuchar de parte del espíritu recién llegado, para después ver y escuchar del cómo el chico le decía que él no fue a matarla, que más bien, nunca se atrevería a matar a nadie. Con esas palabras de ese chico, la espíritu logró tranquilizarse un poco. Tanto ella como él pudieron el sentir a lo lejos del cómo llegaban personas en trajes de combate, algo que si bien, no le importaba mucho a él, sí terminaría siendo de importancia a la recién llegada. Pudo ver del cómo en contra de misiles enemigos, ella creaba escudos de su poder, los cuales con estos reducía su explosión y se cubría de sus ataques. Algo que le sorprendió mínimamente al ya en el pasado ver algunas veces la misma habilidad. Saltando en el aire, ella destruyó algunos de los misiles que fueron guiados nuevamente a ella, los cuales no fueron problemas para ella. Pudo ver del cómo la misma acción era repetida unas cuantas veces, para después ver del cómo por sus espaldas una de las que le atacaban se encontraba con una espada lista para matar a la espíritu, y por alguna razón, sintió del cómo en ella solo había temor, y miedo, y con un suspiro, de un momento a otro ya se encontraba sujetando la espada con una de sus manos, que al verlo, tanto el chico, como la espíritu y las que intentaban matar a la recién llegada se sorprendían, al tratarse de un tipo encapuchado que no se le podía ver ni siquiera el rostro. Pero, por su gran fuerza, y claramente estar levitando en el aire, dedujeron que se trataba de un espíritu. Esto es todo por ahora, retiren sus fuerzas y dejen esta lucha, no tienen razón para atacarse. Ya es momento de que se larguen. Con una voz seria y amenazadora, el encapuchado dirigió esas palabras a quien ahora sostenía con una de sus manos su espada, la cual, intentaba quitársela, pero solo conseguía hacer un esfuerzo nulo a la fuerza del nuevo espíritu que aparecía frente suyo. Bajando lentamente del aire, hizo que la chica que sostenía su espada también bajara, y junto a ellos, la espíritu que había aparecido en el lugar también. Es mejor que se vayan, este no es lugar para que la maten, y déjenme decirles que yo no lo permitiré. Con furia, las demás que los atacaban lanzaron el resto de sus misiles, para después poder ver del cómo al alzar un poco sus manos, dos hoces aparecían en las manos del chico, teniendo estas una cuchilla parecidas ambas a la mitad de un círculo con una hoja que no superaba los 5 centímetros de grosor, algo que intimidó a todas las atacantes, y que sorprendió a quien le atacaba con su espada. De un fuerte y rápido salto, con ambas hoces todos los misiles fueron cortados con brusquedad, provocando con estas una gran explosión y un gran brillo, que cegó a todos los presentes por estar cerca de este intenso brillo. Es hora de que tú salgas de aquí, te ayudaré con eso. Ven conmigo. Me encanta esa cintura, mami. Me sube la calentura. Objetivo principal, princesa. Objetivo de improviso, Kakaroto. Se suponía que él se encontraba desaparecido. ¿Cómo es que él aún se encuentra en esta ciudad? No tengo idea, nuestros sensores hubieran respondido de inmediato al sentir que él estaba aquí, además, nuestras cámaras nos lo hubieran mostrado en el primer instante que pudiera un pie en esta ciudad, pues al parecer fue capaz de evadir nuestra seguridad anti-espíritus. Bueno, con lo de la princesa, sus lecturas son insuficientes para poder seguirla. Seguro ese tipo le ayudó a escapar de aquí, no es la primera vez que él logra entrar y salir como si nada. Objetivos, perdidos. Interrumpiendo la conversación entre las personas que hablaban sobre lo sucedido hace un par de momentos, escucharon del cómo el chico despertaba, y con eso, su atención fue dirigida a él. Levantándose de su lugar, pudo ver del cómo alguien estaba a su lado, al parecer revisando que él estuviera en buenas condiciones y su salud no haya sido afectada en la pelea en contra de ambos espíritus. El nombre de quien veía era Murasame Reine, una chica con algunas ojeras, pero de una voz tranquila y seria. ¿Me puedes decir del dónde me encuentro? Te encuentras ahora mismo en la enfermería de Fraxidus. Te trajeron aquí al estar inconsciente tras la explosión de los misiles. Ya veo, recuerdo que me encontraba en medio de una pelea entre algunos sujetos. Mi hermana Kotori, estoy buscando a mi hermana, estaba afuera de un restaurante en la batalla. Tranquila, ella se encuentra bien.
Sé que tienes muchas dudas, pero yo no puedo dar respuesta a ellas, la comandante te podrá dar algunas respuestas, iremos con ella. Al llegar, se encontraron con un chico que se hacía llamar Kanazuki Kyounei, quien, en el lugar, era el vicecomandante. Señalando a su lado, pudo ver que se encontraba su hermana sentada al frente de unas pantallas, que mostraban algunos datos que él no lograba saber de qué eran. Bienvenido, te doy la bienvenida a el centro de comando que dirijo, es llamado Ratatosk. Las cosas que viste luchar hace un rato son llamadas espíritus, que, por cierto, los acabamos de perder. En otras palabras, desaparecieron. Ellos son seres que originalmente no había en este mundo. Al llegar aquí, generan explosiones que se pueden ver fácilmente. Por así decirlo, las ondas espaciales son provocadas cuando los espíritus llegan a la Tierra. Los que los atacaron con los misiles son los AST. Son la fuerza anti-espíritus, es el grupo de autodefensa de Japón. Si un espíritu aparece, ellos van y se encargan de la situación, en sí, los matan. Hay otra forma, otro método para tratar con los espíritus aparte de las fuerzas AST. Pero por un problema en el pasado ahora necesitamos tu ayuda. Las palabras dichas por Kotori eran dichas con seriedad y tranquilidad, algo que por costumbre de su comportamiento, a ojos de su hermano, no era algo común de ver o escuchar. Pero aún así, intentaba poner la mejor atención y recaudación de información posible. ¿Necesitan mi ayuda? Debo de hacer algo de papeleo por ti, pero por el momento debes de irte a la escuela. Espera, ¿a qué te refieres con todo esto? ¿No hay nadie aparte de mí que lo pueda hacer? Te lo explicaré brevemente y para que me comprendas, hermanito. Tú posees una habilidad casi única en todo el mundo, solo tú y otra persona tienen esta habilidad, y a falta de esa persona tú tomarás su lugar. Te terminaré de explicar sobre esto en tu entrenamiento. Para eso, ya debes de volver a la escuela. Unos minutos después pudo ver más o menos a lo que se referían como entrenamiento, ya que pudo ver una gran cantidad de pantallas en el lugar, siendo su hermana Kotori y Murasame, que lo estaban viendo con tranquilidad desde sus asientos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es tu entrenamiento, mira bien la pantalla. Acercando su mirada, pudo ver que se trataba de un simulador de citas, algo que simplemente no entendía. ¿Puedo saber para qué es esto?, preguntó el chico al no entender la situación. Para entender, debes de saber que la habilidad de la que te dije, que era casi única en ti y de otra persona, es para poder anular o absorber los poderes de los espíritus, por así decirlo. Ustedes pueden llegar a calmar a los espíritus, con un buen entrenamiento. ¿Qué le sucedió a la otra persona? A la que tenía el mismo don que yo. Con una mirada seria, ambas observaban a el chico, y en poco tiempo, decidieron en hablar de esa persona, colocando alguna información del antes integrante de la organización de los AST. Su nombre es Son Goku. Era un chico extraordinario en todo lo físico, era hábil en todo aspecto, y lo que más resaltaba era en el actuar rápidamente sus misiones. Antes que pasara una onda espacial, él ya estaba listo y cerca al lugar, algo que siempre le cuestionábamos, pero al final, era el mejor para su trabajo. Unos meses después de que se uniera, nos dimos cuenta de su habilidad. Muchos de los espíritus fueron acabados gracias a él. Pero un día, pudimos ver de cómo protegió a un espíritu de todo su escuadrón. Terminó por revelarse cómo era en verdad. Él es un espíritu, se le nombró como Kakaroto, vimos de lo que era capaz de hacer con tal de proteger a ese espíritu, y con el temor de que él nos haya traicionado lo mandamos a matar, por el simple hecho de que él era un espíritu peligroso para la humanidad. Desde entonces recoge a algunos espíritus, pero había desaparecido totalmente desde hace 3 años, hoy ha sido la primera vez que lo vemos de nuevo. Y es algo que no podíamos desaprovechar, pero como en veces anteriores, logró escapar de nosotros. Ya veo. Algo atónito por las palabras de su hermanita, tardó un poco en procesar todo, y después de eso, decidió en responder una duda que le costaba hallar alguna respuesta. Disculpen, pero, ¿no han intentado hablar con él de uno a uno? Digo, suena algo estúpido por todo lo que me cuentan, pero me dicen que hace años él era un miembro de los AST, ¿no creen que de querer, él explicaría todo lo sucedido? Pensando un poco, razonaron las palabras del chico, y le hallaron algo de razón, ya que antes, él se mostraba como un chico agradable y gentil con los que lo rodeaban, siendo querido por muchos por su forma de ser. Tomando en cuenta los diversos intentos de captura y ataque que le hemos enviado, es algo tonto que tengamos una esperanza en que él se da a hablar pacíficamente con nosotros. Además, no dirige su atención a este lugar, le importa más los espíritus que lleguen aquí, y es cuando él actúa de manera rápida y eficaz.
Disculpe por interrumpirla, comandante, pero es posible, de que si logrará el joven Shido hacer uso de su habilidad con un espíritu al menos, sería de ayuda para que Kakaroto venga aquí, y podríamos hacer que hable con nosotros gracias a ella. Es verdad, en ese caso, Shido, será mejor que hagas un buen trabajo como te lo hemos encomendado. Con una mirada seria, ambas observaban a el chico, y en poco tiempo, decidieron en hablar de esa persona, colocando alguna información del antes integrante de la organización de los AST. Su nombre es Son Goku. Era un chico extraordinario en todo lo físico, era hábil en todo aspecto, y lo que más resaltaba era en el actuar rápidamente sus misiones. Antes que pasara una onda espacial, él ya estaba listo y cerca al lugar, algo que siempre le cuestionábamos, pero al final, era el mejor para su trabajo. Unos meses después de que se uniera, nos dimos cuenta de su habilidad. Muchos de los espíritus fueron acabados gracias a él. Pero un día, pudimos ver del cómo protegió a un espíritu de todo su escuadrón. Terminó por revelarse cómo era en verdad. Él es un espíritu, se le nombró como Kakaroto, vimos de lo que era capaz de hacer con tal de proteger a ese espíritu, y con el temor de que él nos haya traicionado lo mandamos a matar, por el simple hecho de que él era un espíritu peligroso para la humanidad. Desde entonces recoge a algunos espíritus, pero había desaparecido totalmente desde hace 3 años, hoy ha sido la primera vez que lo vemos de nuevo. Y es algo que no podíamos desaprovechar, pero como en veces anteriores, logró escapar de nosotros. Ya veo. Algo atónito por las palabras de su hermanita, tardó un poco en procesar todo, y después de eso, decidió en responder una duda que le costaba hallar alguna respuesta. Disculpen, pero, ¿no han intentado hablar con él de uno a uno? Digo, suena algo estúpido por todo lo que me cuentan, pero me dicen que hace años él era un miembro de los AST, ¿no creen que de querer, él explicaría todo lo sucedido? Pensando un poco, razonaron las palabras del chico, y le hallaron algo de razón, ya que antes, él se mostraba como un chico agradable y gentil con los que lo rodeaban, siendo querido por muchos por su forma de ser. Tomando en cuenta los diversos intentos de captura y ataque que le hemos enviado, es algo tonto que tengamos una esperanza en que él ceda a hablar pacíficamente con nosotros. Además, no dirige su atención a este lugar, le importa más los espíritus que lleguen aquí, y es cuando él actúa de manera rápida y eficaz. Disculpe por interrumpirla, comandante, pero es posible, de que si logrará el joven Shido hacer uso de su habilidad con un espíritu al menos, sería de ayuda para que Kakaroto venga aquí, y podríamos hacer que hable con nosotros gracias a ella. Es verdad, en ese caso, Shido, será mejor que hagas un buen trabajo como te lo hemos encomendado. Asintiendo, aceptó las palabras que se habían dicho hace un momento, tanto su orden de hacer un buen trabajo, o entrenamiento, y del que, de ser posible, haría que su primer espíritu colabore para atrapar a Kakaroto para poder hablar con tranquilidad de heridos de Rakatosco. Me encanta esa cintura, mami. Solo se podía escuchar de cómo algunos pasos resonaban en un espeso bosque, y con la poca luz del sol que se colaba por las ramas y hojas de los árboles, se podía ver que se trataba de ambos espíritus. ¿Por qué me salvaste? ¿Acaso tú me quieres matar sin que nadie lo sepa? Preguntó la espíritu a el encapuchado, al no saber sobre las intenciones que este tenía hacia ella. No, te equivocas, no planeo matarte, de haber sido así, te hubiera llevado a otro lugar. Pero, te salvé porque pude ver algo diferente en ti. Eres alguien que me causa intriga, y por eso mismo, la siguiente vez que aparezcas te iré a buscar, para llevarte conmigo a un lugar en el que podrías llamar hogar. ¿Y por qué haces eso? Ya te lo dije, veo algo diferente a ti, veo algo que desde hace tiempo no veo en un espíritu. Y también, te recomiendo que tengas cuidado, puedo ver que mañana volverás a aparecer en cierto lugar, solo quiero que tengas en mente que debes de tener cuidado, no me gustaría que alguien como tú muera en ese lugar. Ruborizando un poco al espíritu, hizo que ella le voltee a ver, y con intriga, y algo de pena por sus anteriores palabras, ella le preguntó con duda en su voz. ¿Cuál es tu nombre? No me has dicho casi nada desde que me sacaste de ese lugar. Mi nombre originalmente era Son Goku. Pero ahora respondo al nombre de Kakaroto, es como me nombraron al darse cuenta que era un espíritu. ¿Cuál es tu nombre? Yo no tengo algún nombre, nunca me puse a pensar en eso. Jeje, bueno, antes de que vuelvas, ¿te molestaría si te pongo un nombre? ¿Eh? Bueno, si quieres.
Pensando un poco, observó las hojas de los árboles, y acercándose a un árbol, empezó a tallar con una de sus hoces el nombre de la chica. Terminando por sacar esa pequeña pieza del tronco del árbol, le quitó la corteza, pudiéndose ver detrás de esta el nombre más detallado, al ser solo la punta del arma la que detalló esta parte. Extendiendo su mano, se la dio a ella, y al verlo, pudo apreciar que ese sería su nombre. Con una sonrisa en su rostro se acercó a Kakaroto, para después darle un abrazo sorpresivo, que, si era sincero el chico, no se lo esperaba. Gracias Kakaroto-san, es un gran detalle, me agrada mi nuevo nombre. Jeje, bien, en ese caso, nos vemos pronto. Un intenso brillo cubrió a la espíritu, para después apreciar del cómo desaparecía del lugar, y al ser esto algo que cuando era un miembro de los AST, lo veía con frecuencia, y al verlo en su mente, sabría que ellos se volverían a ver. Caminando un poco más, salió disparado con dirección recta, para después ya no poder apreciar su silueta en el claro bosque ni en cualquier lugar, siendo esto gracias a que él había entrado a una cueva que en sus tiempos, era una gran mina de hierro, pero que por haber encontrado una cascada de magma dentro de esta, decidieron en cerrarla por seguridad de todos. Al estar enfrente de la gran cascada de magma, solo le bastó con un golpe ascendente por parte de ambas hoces para que ésta se dividiera el tiempo suficiente para que él pasara con tranquilidad, para después volver a como estaba antes. Al pasar la cascada, se podía ver el resto de una cueva no explorada por el hombre, siendo esta una gran cueva que en sus paredes tenía una gran cantidad de mineral en ella, y que por los suelos, se encontraba un pequeño prado con una casa pequeño en medio de esta, siendo estas rodeadas con un gran bosque que se extendía por todo el lugar, pudiendo escucharse del cómo aves se encontraban en el lugar, aves, junto a algunos otros animales, que podían entrar gracias a algunos túneles de un tamaño que solo estos podrían pasar con facilidad. Kakaroto-kun pudo escuchar esas palabras viniendo desde el bosque, para después sentir del cómo era abrazado por su espalda por su única amiga, y espíritu que había sido rescatada y con una buena actitud para no ser acabada por el chico. Dándose vuelta, recibió a la chica con uno de sus abrazos, para después dejarse caer al suelo del lugar, cayendo en el prado de ese lugar. Hola Yoshino, ¿cómo estás? Musitó Kakaroto al ya estar con ella abrazándole. He estado bien Kakaroto-kun, ¿pudiste salvar a el espíritu que llegó? Sí, mi habilidad me puede mostrar de lo que pasará en el futuro en el tiempo que yo quiera, gracias a eso pude ver que ella llegaría a esa ciudad. Y al estar ahí pude ver que era diferente, así que la salvé, y como ya me lo esperaba, ella desapareció después de un rato. Eso quiere decir que volverá a aparecer, ¿verdad? Así es, mañana exactamente, aparecerá en la ciudad nuevamente, y de igual manera iré por ella. ¿Crees que pueda salir yo también? Hace tiempo que no salgo de aquí. Pero si salimos ayer, con una gota de sudor en su rostro, respondía a la duda de su amiga, para acariciarle brevemente con una pequeña risa la cabeza de Yoshino. Sí, pero me refiero en ir contigo por ese espíritu. De hacerlo, podrías poner en peligro tu vida, pero creo que sería mejor si vas conmigo, pero nos esperas en el bosque junto a Yoshino. ¿Te parece bien? Bueno, creo que está bien. Al pararse un poco, le dio un segundo abrazo, siendo este más fuerte que el anterior. Gracias Kakaroto-kun, te quiero. Ambos abrazados en el suelo pudieron ver por una cascada de agua del cómo la luna iba saliendo poco a poco, y con una sonrisa en ambos, se quedaron viendo la luna, siendo estos pocos minutos para poder apreciarla, en ese lugar. Saludos especiales a Michael Churakutipa que había pedido tanta esta teoría. Fin del prólogo.